Buenas tardes a todos. Las comisiones ambientales de Escuela de Administración Pública, Escuela de Administración de Negocios y Asociación de Estudiantes de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Aplicación del programa del pago de servicios ambientales dentro de la estrategia de compensación exitosa para alcanzar los objetivos de la C-neutralidad en Costa Rica. En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, que es el día de hoy, y como parte de las actividades de las comisiones ambientales, es que estamos organizando esta actividad. El propósito es beneficiarnos del vasto conocimiento y experiencia de don Carlos Méndez, quien muy amablemente ha aceptado colaborarnos para nuestra educación ambiental en relación con lo que es el pago de servicios ambientales dentro de la estrategia de compensación exitosa. Don Carlos es un ingeniero forestal graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta con una licenciatura en manejo de recursos hídricos de la misma universidad. Además, cuenta con una maestría en manejo de recursos naturales de la Universidad Nacional a Distancia y actualmente se encuentra cursando una maestría en lo que son áreas protegidas y desarrollo ecorregional en la Universidad para la Cooperación Internacional. Realizó labores en la Municipalidad de Belén en la formulación del reglamento de arborización urbana. Además, en la Municipalidad de Mora fue el encargado de la Oficina de Gestión Ambiental, coordinador de la Comisión Local de Emergencias del Cantón de Mora y juez de aguas. Fue parte del Departamento de Gestión de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, conocido como FONAFIFO, y actualmente es el jefe de la Oficina Regional de San José Oriental de FONAFIFO. Don Carlos, muchas gracias y podemos empezar con lo que es la charla. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos en este Día del Medio Ambiente, ¿verdad? Solo como para estar notados todos, ¿alguno ha oído del programa de pago de servicios ambientales? ¿Tiene una idea de lo que es? ¿O es desconocido para ustedes? Ok, entonces les voy a hablar de un programa que actualmente está cumpliendo 25 años en Costa Rica, ¿verdad? Así que es bastante tiempo lo que tiene este programa de haberse instaurado. Antecedentes, bueno, los que trabajamos en el marco del medio ambiente hemos visto mucho estos mapas de cobertura de Costa Rica. Tal vez para ustedes es la primera vez que los ven, pero nos muestran cómo en el siglo anterior se dio el proceso de deforestación, ¿verdad?, en nuestro país. En 1940 aproximadamente, y digo aproximadamente también porque las técnicas en ese momento de muestreo pues eran muy diferentes, ¿verdad? Tal vez no eran como las de ahora, con sistemas de información geográfica y cuestiones así, entonces son aproximados, pero que nos dan un vistazo de cómo estaba o cómo se comportó, ¿verdad?, el siglo anterior. En 1940 teníamos aproximadamente en Costa Rica un 75% de tierras con cobertura forestal y fue disminuyendo, ¿verdad? En los años 50 un 72%, 61 53%, 77 31%, y esto nos estaba indicando, ¿verdad?, una alerta, algo estaba sucediendo, pero también era y también, bueno, y esto era más que todo por el tipo de economía de nuestro país. El siglo anterior era totalmente una economía basada en la producción agrícola, ¿verdad?, donde se necesitaba terreno, no bosque, necesitábamos cultivar. Entonces eso provocó, ¿verdad?, que en los años 80 llegáramos a tener una cobertura apenas de un 21% aproximadamente. Y eso a nivel país generó alertas de que algo teníamos que hacer en un territorio que ya ustedes saben que realmente es pequeño, pero donde nuestras tierras afortunadamente es un 70% de uso forestal, ¿verdad? Son montañas que deberían tener ese tipo de cobertura. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, a nivel internacional, desde los años 70 comenzaron también muchos países a preocuparse por esta situación que se estaba generando, ¿verdad?, de pérdida de cobertura, de ecosistemas ambientales, de contaminación. Entonces comenzaron a generarse diversas iniciativas a nivel global. En los años 90 fue como el boom más grande, ¿verdad?, porque no fue que empezó en los 90, ya anteriormente en los 70, y aquí en Costa Rica también se generó algunas
algunas iniciativas como la creación de parques nacionales a partir de los años 70. En los años 90 ya se iba así como la escalada más grande en la Convención de Río de Medio Ambiente y Desarrollo en el año 92, donde Costa Rica pues participó igual que muchos países y se comprometió a buscar o ver cómo revertir este tipo de procesos, ¿verdad?, que se venían generando. Aunado a ello, bueno, en los 90, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de Marrakech, Protocolo de Kioto, muchas de esas iniciativas que tal vez ustedes han ido o las han oído en algún momento, ¿verdad? Y eso lo que generó fue que Costa Rica comenzara a adaptar el marco legal nuestro a este tipo de iniciativas. Entonces, por ejemplo, la Constitución en el artículo 50 se le metió la palabra ecológicamente, ¿verdad? Entonces ya se lee, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y esto porque ya estábamos ingresando la conciencia, ¿verdad?, de ver qué hacíamos también a nivel local con nuestro país. Comenzaron a generarse una serie de legislación, ¿verdad? Una muy importante y que fue la creación de los servicios ambientales o el pago de servicios ambientales, es que la ley forestal de Costa Rica se actualiza. Una ley que, si no me equivoco, datada de los años 70, en 1995 se actualiza y se crea el reglamento. En el artículo 3 se crean los servicios ambientales. En el 46 se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y también, bueno, cuál va a ser el patrimonio de este fondo y cuál va a ser su contenido económico. Ahí voy a hacer un alto, ¿verdad?, para indicarles, bueno, los servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ambientales? Bueno, pues son todos esos beneficios de los que nosotros podemos, o que nos genera el bosque, ¿verdad? Ahí podemos estar hablando no solamente de los 4 servicios que la ley creó o reconoció en esta ley, que son la protección a la biodiversidad, la mitigación de los gases de efecto invernadero, la belleza escénica y vamos a ver, se me queda otro que es la protección del recurso hídrico. Esos son los 4 servicios ambientales en el que el país dijo vamos a pagar para proteger esos 4, pero existen infinidad, la leña, por ejemplo, los ecosistemas, digamos, de hábitat de especies, la protección de los manglares, todos esos son servicios ecosistémicos, pero por ley FONAFIFO lo que va a pagar o lo que paguen los pagos de servicios ambientales, valga la redundancia, son esos 4. Así igual, en la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ya comienzan los servicios ambientales también a ser importantes, la ley de biodiversidad. Entonces, este marco internacional comenzamos a adaptarlo paralelamente a lo que es nuestro marco nacional. Realmente, ¿qué es el pago de servicios ambientales? Pues es un reconocimiento financiero por parte del Estado a los propietarios de bosque, a los propietarios de terrenos que quieren mejorar sus actividades por medio de la reforestación o la plantación de árboles. Se encuentra asentado en 4 pilares fundamentales, ¿verdad?, de su creación misma. Una institucionalidad, ¿verdad?, un marco legal como el que vimos hace un rato, ¿verdad?, que no está ligado a una ideología o a una tendencia internacional también, a un financiamiento, porque los fondos teníamos que captarlos de algún lugar, y a una evaluación y un monitoreo constante para generar que también todo lo que las acciones que fuéramos a articular fueran realmente las necesarias. El propósito, facilitar y promover la inclusión de diferentes actores, pero principalmente del sector forestal. De esta manera se adopta un esquema financiero donde hay un sinnúmero de actores, no solamente el Fondo Nacional, sino que comienzan a haber articulaciones con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con la Contraloría, con cooperativas, centros agrícolas y un montón de instituciones y organismos que estaban interesados en ser parte de esta iniciativa de mejoramiento ambiental. ¿Pero qué es el FONAFIFO? Bueno, el FONAFIFO es un órgano de desconcentración máxima y esta es muy importante entenderlo
esta definición que tiene el FONAFIFO, está escrito al Ministerio de Ambiente y Energía, somos, por decirlo así, un hijo del Ministerio de Ambiente y Energía, con una personería jurídica e instrumental, y eso lo recalco, porque es lo que nos permite establecer convenios, tanto nacionales como internacionales, y captar recursos para invertirlos en los bosques de Costa Rica. Así como existe en el MINAE el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, CETENA, todas estas organismos, FONAFIFO es parte del ministerio. Actualmente trabajamos como si fuera un banco, donde los pagos de servicios ambientales es como nuestro producto bandera, pero también tenemos cartera crediticia para los productores forestales. El objetivo de todas estas acciones, como ya lo mencioné, captar recursos para el financiamiento del sector forestal y hacer estos pagos, este incentivo que nosotros le transmitimos a los dueños de bosque para mantener el bosque, ¿verdad? Y protegerlo. Actualmente, por la ley 75-75 del año 95, ya hay una prohibición para lo que es el cambio de uso, ¿verdad? Lo que ya en este momento es bosque, pues no se puede cortar, está protegido por ley. Entonces, este pago lo que viene a hacer es compensarle a esos dueños de bosque el hecho de que la ley ya no les permite el utilizarlos, el cortarlos, pero por lo menos que tengan un ingreso para que ellos se vean beneficiados, ¿verdad? Por algo que realmente es de ellos. Hablemos un poco de los mecanismos financieros. Algo muy importante y que tal vez ustedes no saben es que el monto más importante de nuestro financiamiento son los impuestos, pero entre ellos tenemos que es el impuesto a los combustibles. Cada vez que un tico va a una estación de servicio a echar combustible, un porcentaje, sin saberlo, va a mitigar las emisiones del carro, o del bus, o del taxi, o de la moto, lo que sea, sin saberlo, ¿verdad? A veces todos nosotros decimos que en Costa Rica se pagan bastantes impuestos. Bueno, pues este es, digamos, uno de las metas a donde van, o a donde van a parar, digamos, esos impuestos que estamos pagando, la mitigación de los gases de efecto invernadero. Este monto fijo es por unidad vendida, equivale a un 3.5% de lo recaudado, que va al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, equivalente más o menos a entre 20 y 35 millones de dólares, que es lo que se recauda. Entonces es un monto bastante grande y también bastante preocupante. Quiere decir que los ticos gastan bastante combustible, ¿verdad? Esto, como les dije, la figura de FONAFIFO, nosotros no tenemos que esperar a que vayan a las arcas del Ministerio de Hacienda, sino directamente ya Recope nos lo traslada. Por eso es también la agilidad que tenemos nosotros en el manejo de los fondos, ¿verdad? Muy diferente a otras instituciones que tienen que estar esperando a que año con año el Ministerio de Hacienda les asigne los fondos. Nosotros somos en ese sentido un poco, digamos, más ágiles. Esto nos lo transfiere directamente al programa Recope, ya una vez que ellos tienen establecido cuánto fue la recaudación. Después hay otro impuesto que se paga, que es a todas las empresas, a todas las personas que utilizan el agua. El agua en Costa Rica es del Estado, ¿verdad? Entonces, cualquier empresa que necesita tomar de un caudal de río para irrigación o para la industria, o tiene un pozo que utiliza agua para riego de alguna plantación o algo así, ellos pagan un canon de aprovechamiento al Ministerio de Ambiente, y una parte de ese canon también se le transfiere al FONAFIFO, también con la idea de que ya que están utilizando el recurso, se devuelva, ¿verdad?, para la protección del recurso hídrico también. Aproximadamente ese canon, un 25% de lo que se recauda se le transfiere a FONAFIFO, un 25% se le transfiere al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y un 50% pues se lo deja a la Dirección de Agua para su funcionamiento y de convenios internacionales y préstamos también, porque existe esa figura. Hemos obtenido financiamiento y obtenemos financiamiento constantemente. Ahí puse un ejemplo de dos proyectos, Ecomercados 1 y Ecomercados 2, que los financiadores donan una parte, el Banco Mundial aporta una parte, pero el gobierno tiene que tener una contrapartida también, y esos fondos al final se invierten en el proyecto del pago de servicios ambientales.
Y a nivel nacional, pues también existe iniciativa de algunas empresas, algunas organizaciones de aportar al programa, ¿verdad? Ahí pongo un ejemplo, no sé si ustedes escucharon que ya los viajes de la selección que van hacia Rusia están compensados. Eso también, digamos, la federación lo que hace es que transfiere fondos a FONAFIFO para que nosotros busquemos proyectos y compensemos esos viajes. No sé si ustedes habrán notado, ¿verdad? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, el MINAE, ellos se encargan de todo lo que son las áreas protegidas estatales, ¿verdad? Todos los parques nacionales, y ustedes los oyen que ellos tienen sus limitaciones en cuanto al número de guardaparques, porque ellos se encargan de las áreas estatales. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal nació para las áreas no estatales, para los privados. Entonces es transferir fondos estatales hacia este sector, ¿verdad? Entonces estamos en un programa que es a los privados. Más o menos como les expliqué, los fondos que nosotros captamos de los impuestos, de los convenios, de los diferentes proyectos, de los cánones, otros recursos, FONAFIFO con eso realiza los pagos que son anuales. Ahora les voy a explicar cómo es que nosotros manejamos eso de los proyectos y qué es lo que realmente pagamos, los montos. Eso ahorita se los voy a mencionar. Para que el Estado pueda garantizar los 4 servicios ambientales que por ley estamos reconociendo, que es la protección del recurso hídrico, la belleza escénica, la biodiversidad y la mitigación de los gases de efecto invernadero. Si ustedes ven la lógica también de por qué escogimos esos 4, bueno, porque el Estado los escogió, porque también el Estado venía pensando en que era muy importante la belleza escénica, porque ya en los años 90 se proyectaba que la economía basada en la agricultura ya no era lo que el país necesitaba. Los impactos que se estaban generando eran muy abismales. Entonces fue cuando comenzó un cambio de paradigma a lo que es el desarrollo sostenible, la captación de recursos provenientes del sector turístico. Entonces por eso la importancia de pagar por belleza escénica, pagar por biodiversidad, ¿verdad? Fuera de parques nacionales, que hubieran áreas privadas que también pudieran ser reservorios de especies. La mitigación de los gases de efecto invernadero, pues sí, es muy poco lo que puedo explicarle, ya todo el mundo sabe, ¿verdad?, el impacto que está causando a nivel global. Y la protección del recurso hídrico, pues también sobra, ¿verdad?, decir la importancia que es, porque es el consumo, es para consumo lo que nosotros estamos protegiendo. Esto nosotros lo estamos direccionando principalmente a pequeños y medianos productores forestales, pero también eso es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, todavía no hay una regla que me diga que es un pequeño, que es un mediano productor, ¿verdad? No es lo mismo un señor que me diga que tiene 30 hectáreas allá en la zona sur, a un señor que me diga que tiene 1 hectárea aquí en Escazú, ¿verdad? Una propiedad de 1 hectárea. Pues hasta el costo y todo uno sabe que es muy diferente. Entonces, un pequeño productor en la parte forestal también es muy subjetivo. Ellos lo que hacen, el mecanismo del programa es que ellos, por esos bienes intangibles que el Estado le está pagando por proteja, pues nosotros formalizamos un contrato donde ellos nos ceden, ¿verdad?, el derecho para que nosotros comercialicemos, digamos, en el buen sentido, esos servicios ambientales. Ahí es donde tal vez ustedes han escuchado lo del mercado del carbono y todo, porque nosotros comenzamos a tener reservas a nivel país para poder garantizar que tenemos, la meta de FONAFIFO es mantener siempre 300.000 hectáreas bajo el programa de pago de servicios ambientales, y es una meta que durante todos estos años la hemos podido mantener. Es un programa dinámico donde todos los años ingresan proyectos, salen proyectos, porque tampoco los montos que tenemos nos alcanzan, ¿verdad?, para la gran demanda que hay. Entonces anualmente también salen proyectos, ingresan proyectos, pero nosotros tratamos de mantener un stock de 300.000 hectáreas de bosque bajo el sistema de pagos de servicios ambientales. Y eso nosotros lo que tenemos como obligación es asegurar una transparencia. Estamos utilizando fondos públicos, entonces una seguridad de que esos fondos públicos le están llegando realmente a los dueños del bosque, y un monitoreo constante, ¿verdad?, para garantizar también que los servicios ambientales estén dándose en esas áreas protegidas.
un ejemplo, ¿verdad? Sí, toda la publicidad, ¿verdad? Un ejemplo de empresas que han ayudado al programa, que en algún momento han sido financiadores del programa, independientemente de los objetivos que tengan, ¿verdad? FONAFIFO simplemente es el que se encarga de colocar esos proyectos, de buscar estos proyectos, y ellos, pues, bajo sus objetivos de ser carbono neutralidad, por compensar, por ideología de compensación en algún momento, pues ellos sabrán por qué se meten. El programa es totalmente voluntario, tanto para el productor que quiera ingresar como para el que quiera ser financiador. Ahí vemos diferentes ejemplos, por ejemplo, empresas de fuerza hidráulica que les interesa que FONAFIFO comience a colocar proyectos en las zonas de captación de agua, en las zonas donde tienen represas para garantizarse el recurso que van a ocupar en esos caudales. Empresas de industria como Holcim, Cemex, que en los procesos que tienen ellos utilizan mucho el componente del recurso hídrico, entonces compensan financiando proyectos en algunos lugares. Como les mencionaba hace un rato, un ejemplo del sector turismo. Vean las empresas que en algún momento han sido financiadores porque les interesa, por ejemplo, Natural Air, le interesa que en los corredores donde pasan sus avionetas, los turistas vean bosque, ¿verdad? Entonces, ese interés de ellos, pues ayuda al país, ¿verdad? Porque compensan financiando que nosotros coloquemos proyectos en esas fincas donde pasan. Como les decía, la Federación Costarricense de Fútbol, que tiene una política que casi siempre cuando la selección sale de compensar esos viajes, y así muchos, ¿verdad?, que han ingresado al programa para ser financiadores. ¿Cómo se ingresa al programa? Pues realmente, como les dije hace un rato, es un programa que es voluntario, ¿verdad? La gente que tiene terreno, que tiene bosque, que quiere sembrar árboles, pues simplemente con 3 documentos hace una solicitud en cualquiera de las 8 oficinas regionales que tenemos en todo el país, que es que me presenten una copia del plano, porque actualmente nosotros lo que hacemos es que yo agarro ese plano, lo digitalizo y lo puedo poner para ver realmente dónde está ubicada la finca, ver la cobertura con foto aérea, todo. Es más, no necesito ir hasta ese lugar para verificar por lo menos en primera entrada qué es lo que tiene esa finca, saber quién es el dueño y hacer la solicitud que es lo que el señor quiere. El proceso lo iniciamos todos los años en el primer trimestre, iniciamos este proceso de solicitudes a nivel país. Lo que pasa es que la demanda es tanta que tuvimos que comenzar también a ajustar el programa, porque antes era el primero que llegaba, era el primero que se le daba, igual que cuando uno llega ahí a la clínica del seguro, eran los primeros que sacaban cita. Lo que pasa es que el 2 o el 3 de enero que abríamos el tiempo para estas solicitudes, nos daba 3 vueltas la gente ahí haciendo filas para ingresar. Entonces también comenzamos a ver que teníamos que hacer alguna metodología para el ingreso de la gente. Entonces comenzamos a hacer un sistema también de matriz de calificación, que no necesariamente el primero que llegaba se ganaba el cupo para ingresar, sino que comenzamos a calificar estas fincas, a ver cuál era la importancia que tenían, porque realmente no todos los bosques pues tienen la misma importancia ecológica. Entonces comenzamos a hacer una matriz de calificación, comenzamos a modernizar el proceso. Ahora el que quiere ingresar al programa de pago de servicios ambientales llama a la línea 800 FONAFIFO, le da una cita, ese día llega con esos documentos, me los presenta, si ese día no llegó pues pierde la cita. En ese sentido pues hemos ido actualizando mucho este proceso, se ha digitalizado la gran mayoría, ahora estamos hacia lo que es el expediente digital de cada uno de estos proyectos que ingresa. Igual, nosotros recibimos las solicitudes, yo digitalizo toda la información, verifico en los sistemas de información geográfica la ubicación, cuál es la cobertura que tiene esa finca, qué es lo que hay ahí. Le hacemos una valoración legal para verificar si esa finca realmente le pertenece a fulano de tal, o si es del abuelo, o si está en disputa por herencias, porque como son fondos públicos tenemos que garantizar que realmente la plata llegue al verdadero dueño del bosque. Una vez que logran pasar estas 3 etapas,
ya vamos a una parte más técnica, que es donde le decimos a la gente, ahora sí, el Estado necesita saber realmente, bajo un respaldo técnico, qué es lo que usted va a hacer. Ya un ingeniero forestal es el que nos tiene que hacer una certificación, y yo pongo mucho la comparación como cuando alguien va a construir, que llega a la municipalidad, deja los papeles, pero una vez que la municipalidad le da el visto bueno, le dice, ahora sí, yo necesito un arquitecto que me haga los planos, que me indique qué es lo que va a hacer usted para ver si ese proyecto es viable. En este caso es algo similar. Nosotros necesitamos que un regente forestal, un ingeniero forestal nos haga un estudio técnico, nos indique qué es el proyecto, cuántas son las hectáreas, si eso realmente es bosque, porque hay una definición de bosque también que existe en la ley forestal, porque no todo es bosque. Y una vez que tenemos ya esa valoración técnica, pues formalizamos un contrato. Un contrato donde el señor se compromete por cierto periodo, que regularmente son 5 años, a proteger ese bosque, y el Estado le va a estar dando todos los años un monto que es un incentivo, ¿verdad? Es muy importante, y aquí lo acoto, este es un programa ambiental, ¿verdad? Está direccionado hacia la protección de los recursos, no es un programa social, ¿verdad? Entonces nos basamos en técnicas y cuestiones totalmente legales hacia el mejoramiento de la cobertura. Porque a veces mucha gente dice, pero es que pobrecito fulano de tal, no le dieron fondos, pero es que realmente el programa es más hacia la parte forestal, aunque lógicamente manteniendo siempre un grado también de conciencia, ¿verdad? De que estos fondos le ayudan a los dueños de esas fincas. Como les mencionaba, esos trámites los hacemos a nivel de todo el país. Entonces, eso es algo muy exitoso para un programa de pagos de servicios ambientales, porque, digamos, a nivel de Latinoamérica, muchos países tienen esta experiencia de tener programas de pago de servicios ambientales. Costa Rica tiene la ventaja de que, por ser un país relativamente pequeño, logramos abarcar todo el país. Y en este momento tenemos 8 oficinas regionales, y en las 8 tramitamos y abarcamos las iniciativas que se generan en todo el territorio. Algunos países como México pues lo tienen por estado, Colombia también lo tiene por municipios, entonces no tiene la capacidad todavía de generarlo a nivel país. Nosotros sí lo tenemos desde hace 25 años. Como les decía, bueno, ahí está marcada la oficina regional a la cual yo pertenezco y donde yo hago los trámites, que es la oficina de San José Oriental, que abarca todo lo que es la zona de Los Santos, llego hasta casi Buenos Aires, de Pérez Celedón, Turrialba. ¿Y cómo es que nosotros calificamos las fincas? Lo que les decía hace un rato, como hay tanta demanda, nosotros tenemos que garantizar las mejores fincas, las que tengan mejores condiciones. El Ministerio de Ambiente es el que todos los años nos formula cuáles son las prioridades para el país, ¿verdad? FONAFIFO lo que hace es aplicar el programa, pero nosotros no somos los que tenemos o designamos cuál es la prioridad, sino es el ministro mismo. El ministro es el que decide, junto con los señores del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, qué es lo que quieren pagar. Si quiere pagar territorios de áreas silvestres protegidas, la importancia que tienen los territorios indígenas, los vacíos de conservación, los corredores biológicos, recurso hídrico, y a eso es a lo que nosotros vamos a las calificaciones. Entonces, como les decía, Costa Rica es tan fácil de manejar a nivel ya técnico que todo lo tenemos ya en mapas de cobertura. Entonces yo puedo determinar con digitalizar el plano si esa finca me cae, por ejemplo, en algún sector de áreas silvestres protegidas que el país quiere o tiene importancia. Si me cae en algún sector de esos que están en celeste, pues esa solicitud yo le doy un puntaje de 115 puntos, que es la solicitud, digamos, el puntaje más alto que tiene, que ahora lo vamos a ver en una tabla. Los territorios indígenas pues son ya territorios que esos desde hace años están bien determinados, esos realmente no cambian con los años, eso se mantiene. Estas otras áreas, como áreas silvestres protegidas, sí, eventualmente puede ser que haya algún ajuste y cambien, a veces digo yo que caminan, porque a veces se van modificando, los territorios indígenas se mantienen. Entonces también por los convenios internacionales que, como les dije, se han ido firmando para proteger también esos territorios, también tiene una de las notas más altas, se le da un puntaje de 115 puntos si una finca cae ahí.
pero ahí son los mismos territorios indígenas los que tramitan sus solicitudes. Ahí me fui muy adelante, yo creo. Sigue la de vacíos de conservación, que son áreas relativamente más pequeñas. Que vacíos de conservación a veces me preguntan, bueno, porque la gente sí entiende lo que es un área silvestre, ¿verdad? A veces vacíos de conservación es la consulta. ¿Y qué es un vacío de conservación? Son sitios que están exentos de algún grado o de alguna categoría, ¿verdad? No es área silvestre, no tiene ninguna categoría, está como en el abandono, por eso se le llama vacíos. O sea, no sé, entonces estos sectores que están lejos de un corredor biológico, que están lejos de un parque nacional, que están lejos de se les llama vacíos y también tienen una importancia. Y se les da un puntaje de 110, ¿verdad? En la escala, en la matriz que nosotros tenemos. Si el plano que yo digitalicé me cae en algún sector de estos verdes, pues es uno de los corredores biológicos que ya están determinados también por el SINAC y tienen otro puntaje. Y así sucesivamente hasta cumplir. Esta capa de recurso hídrico, esta es muy diferente. Las otras capas las hace el SINAC, ¿verdad? Que son capas más en las matrices ambientales. La de recurso hídrico, nosotros lo que hacemos es, como esos fondos que nosotros pagamos recurso hídrico provienen de un canon de aprovechamiento de agua, entonces Acueductos es el que nos manda ese insumo. No es que Acueductos hace la capa, sino que ellos nos mandan todos los puntitos donde hay una captación de agua. Y nosotros hacemos un buffer y creamos esta capa para poder garantizar que donde se cobró ese canon de aprovechamiento, nosotros podamos también invertir los recursos de recurso hídrico. Entonces formamos una capa adicional, que es esta última, y como ven, todo el país ya lo tenemos en algún grado también para poderlo calificar. Esta es la matriz así en general, como les decía. Las fincas en áreas silvestres protegidas no estatales, territorios indígenas, tienen la nota más alta. Sitios de importancia de esos de conservación vacíos o fincas en corredor biológico, 110 puntos. Bosques que protegen el recurso hídrico son 105 puntos. Y si no cae ninguna en alguno de esos sitios que ustedes vieron que estaban en blanco, pues les da la nota mínima. Adicionalmente, y aquí es donde empieza el juego, digamos, también en la parte ambiental, si ya han suscrito contratos anteriores, nosotros por el principio de continuidad le damos 10 puntos adicionales. Entonces puede ser que esa finca que tenía 115 puntos avance y tenga 125, o no sé, esa que tenía 110 puntos, con estos 10 puntos le quita el campo a la que tenía 115. Entonces hay una serie también de situaciones que comienzan a hacer que estas notas lleguen a alcanzar un máximo de 165 puntos. Bosques o fincas en distritos de bajo desarrollo social será 10 puntos adicionales, aunque yo les dije que este es un programa totalmente ambiental, no de carácter social, pues también tenemos una conciencia ahí que vamos a ayudar a estos sectores, a estos cantones o estos distritos que están regularmente en zonas marginales o zonas muy rurales, y le damos un puntaje adicional para que vayan elevando y tengan posibilidades mayores de ingreso al programa y ingreso a estos fondos. Bosques con solicitud de ingreso en áreas iguales o menores a 50 hectáreas. Por ese principio que yo les dije de buscar pequeños productores, alguien decidió que 50 hectáreas podría ser la diferencia entre ser pequeño o grande, pero también eso es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, si son fincas menores a 50, le damos 25 puntos, pensando que son favorecer a los propietarios a los pequeños productores. Si son tramitados por organizaciones que tienen algún convenio con nosotros, ahí estamos hablando de centros agrícolas, cooperativas, que intermedian, que tienen un grupo de productores, nosotros le damos un adicional a esas organizaciones. Y como les dije, entonces las notas comienzan a variar, o sea, no son estáticas, y esto todos los años cambian, así que el programa siempre es muy dinámico. Así como se califica, esta es la calificación para este periodo 2018, puede ser que el otro año el ministro diga, no, al revés, la prioridad va a ser corredores biológicos, pongámoslo arriba, vacíos de conservación. Eso es el dinamismo que tiene también para que los fondos no vayan siempre a las mismas áreas, sino que comiencen también a rotar las matrices. Más o menos como para que vean cuánto es el monto que nosotros pagamos. Igual
van a ver que son montos que son muy representativos, pero la gran demanda que existe en el país nos hace ver que nos hacen falta más. O sea, la gente sí los ve atractivos. Por ejemplo, vamos a empezar con protección de bosque, que como les digo es la de más demanda en Costa Rica. Nosotros hacemos contratos a 5 años y le vamos a pagar un monto de 172.000 colones por hectárea, por cada hectárea que ingresa al programa. Pero esos 172.000 colones se los vamos a hacer porcentualmente, un 20% el primer año, un 20% el segundo, 20%, y así hasta cumplir el año 5. Lo cual quiere decir que por hectárea al año vamos a pagar 34.000 colones. Cuando la gente se queda viendo eso así a primera instancia, dice, pues con eso yo no voy a comprar ningún Hilux, ni voy a arreglar la cerca, o sea, que montos más pequeños, ¿verdad? Pero también la gente tiene que tener la conciencia que eso es un incentivo que el Estado está dando y que se lo está tratando de dar a la mayor cantidad de personas. Entonces, aunque son montos pequeños, no dejan al final de ser atractivos. Porque, por ejemplo, ya un señor que tiene 30 hectáreas allá en, no digamos un lugar por allá en la Chingada Grande, allá en un lugar bien rural, ya con 30 hectáreas, él está garantizándose casi 1 millón de colones que le da el programa, 34.000 colones por hectárea, por ahí, si no me equivoco. Y ya con ese 1 millón de colones, por lo menos es una ayuda anual que le está entrando por algo que por ley ya está protegido, algo que por ley no va a poder tocar, que es el bosque, que tiene esa limitante. Entonces, bueno, se le da ese monto y adicionalmente, pues otra ventaja que tiene el ingreso al programa de pagos de servicios ambientales y que lo hace más atractivo, es que por estar dentro del programa puede inscribir esta finca entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación al régimen forestal, y la mayoría de las municipalidades en el país le exoneran impuestos. Entonces a veces la gente dice, bueno, si yo me gano ese monto que me da el Estado por simplemente tener esa propiedad ahí y me dan la exoneración de impuestos, ahí sí se hace atractivo, ¿verdad? El poder estar dentro del programa. Entonces, como le digo, la demanda es muy alta. Actualmente, de la totalidad de solicitudes que ingresan a nivel del país, yo creo que solamente tenemos la capacidad de pago a un 48% de las solicitudes. Un 52% de las solicitudes nos quedan afuera, y no es porque nosotros no leemos la importancia que tiene ese bosque, sino simplemente porque los recursos no nos alcanzan. A pesar de los impuestos que tenemos, a pesar de las ayudas, los recursos no alcanzan. Para protección de recurso hídrico, lo que hacemos es que a ese monto base de 172.000 colones le arrimamos un poco del canon de agua para hacerlo un poco más atractivo y que la gente, y hacer una diferenciación, ¿verdad?, entre lo que es el bosque como tal y la importancia de proteger el recurso hídrico. Voy a hablarles así por encimita de otras de las modalidades que tenemos, que son también muy importantes. Reforestación, que ya estamos hablando de reforestación de gente que sabe lo que es el negocio y quiere meterse al negocio de la madera. No es eso de sembrar uno que otro arbolito en la finca, sino que estamos hablando de un promedio de 600 árboles a 1.100 árboles por hectárea, ¿verdad?, para sacar posteriormente madera y producir madera. Esa es la reforestación que está ahí. Y una pregunta muy recurrente es, ¿pero por qué Costa Rica le paga más a los reforestadores que a los que protegen el bosque? ¿Verdad? Porque ustedes ven el monto, son 650.000 colones por hectárea lo que le damos. Si lo comparamos con la gente a veces, y los que son ambientalistas a veces están así cuando uno hace la presentación, porque a los que protegen se les paga menos. Pero también es una lógica técnica. Nosotros lo que pretendemos es que quitarle la presión al bosque, a la tala ilegal, a decirle, bueno, a la gente que está metida en el negocio, siembre madera, esa madera que va a ir al mercado, que va a hacer la formaleta, que van a estar siempre comprando, porque la madera siempre se utiliza. O sea, no podemos descartar que siempre se va a utilizar formaletas, siempre se va a necesitar pulpa para papel, siempre hay insumos que si nosotros no tenemos también cómo compensarlo, nos van a afectar los bosques que estamos protegiendo. Entonces, por ahí va la lógica del por qué también les pagamos un poco más, porque estas modalidades de protección simplemente es para que la gente, por decirlo así, ponga la cerca y deje eso así, o sea, no tenga que hacer nada. En cambio aquellas, pues sí, va a tener que preparar el terreno para sembrar arbolitos, va a tener que comprar esos arbolitos. Si va a sembrar 600 árboles por hectárea, 1.000 árboles por hectárea, todo eso tiene un costo. Entonces eso es lo que nosotros también tratamos de compensarle, esos costos, y eso
también el porcentaje de pago va a ser muy diferente, no va a ser así anualizado, porque nosotros sabemos que el primer año va a necesitar más plata, va a necesitar preparar el terreno, comprar los arbolitos, pagarle a alguien para que haga los huecos, porque eso no se hace solo, entonces le vamos a dar la mitad de ese monto. La mitad de los 650,000 colones se le da el primer año, 20% el segundo, 15, 10 y 5. Y también la temporalidad del contrato que firma es muy diferente. En este lo podemos hacer a 5 años, que nosotros sabemos que ahí va a estar el bosque esos 5 años, pero con esas modalidades de reforestación, nosotros sabemos que es sembrar arbolitos, y en 5 años los arbolitos también tenemos que proteger de llevarlos a un turno de corta, porque en 5 años la mayoría de los árboles no están para producir ya madera. Entonces lo que hacemos es que formalizamos diferentes vigencias de contrato. Si son especies de rápido crecimiento, sabemos que en 10 años ya nos van a producir madera o nos van a producir los recursos para que ese señor le ingresen fondos, entonces son contratos a 10 años. En especies de rápido crecimiento, hay una especie muy común acá en Costa Rica, que es, no sé si la han oído, que es la melina, que es una especie que todo el Caribe, la zona sur, por todos lados hay melina ahora, porque la utilizan mucho para confeccionar esas tarimas, ¿verdad? Las tarimas que utilizan para exportar y las tarimas que uno ve a veces en los depósitos con sacos ahí de cemento, esas tarimas se hacen mucho con esta madera. Esa especie a los 8 años ya está produciendo madera. Cuando uno llega ya son árboles que a 8 años están de este grueso, ya se pueden cortar. Entonces, ese tipo de especies que rápidamente producen, entonces nosotros damos ese monto. Si son especies de mediano crecimiento, que sabemos que no son tan rápidas, que van a durar más, pues el incentivo crece un poco más económicamente, pero los años también, porque sabemos que en 10 años no va a estar ahí y tenemos que garantizar que el contrato también nos proteja ese recurso. Especies nativas, 1.147.000, y el turno también va a más de 10 años, pero estamos hablando de especies nativas que, a diferencia de una melina que yo a los 8 años la puedo ver de este grueso, tal vez cuando voy a ver una especie nativa puede ser que todavía esté el tamaño de esta botella, porque estamos hablando de especies de muy poco crecimiento y que tal vez va a durar 50, 60 años en llegar a una altura comercial. Entonces ven, ahí más o menos cómo es que nosotros también distribuimos los fondos en diferentes modalidades, en diferentes intereses y objetivos que el país ha hecho para quitarle la presión al bosque, para garantizarnos el insumo forestal de la madera. Y otra modalidad que surgió a los años fue como un híbrido de estas dos, ¿verdad? Gente que tiene fincas muy pequeñas, que no tienen 2 hectáreas de bosque, porque el mínimo es 2 hectáreas de bosque, o no tienen 1 hectárea para sembrar árboles, y no tienen fincas productivas muy pequeñas, entonces creamos esta otra, que son los SAF, que la definición son sistemas agroforestales, que es la combinación de esa producción que tienen las fincas con el incentivo de que, bueno, siembrenle árboles. Y ya no va a ser por unidad de área, ya no vamos a estar hablando de un monto por hectárea, sino por cada árbol que plante. Entonces eso también ha hecho muy atractivo a pequeños productores el ingresar al programa, porque ya no están pensando yo no tengo bosque, ni tampoco tengo potreros para sembrar especies forestales, pero mira, en mi finca sí puedo sembrar 350 arbolitos, que es lo mínimo que nosotros le pedimos, o puedo llegar hasta 10,000 arbolitos, que es lo máximo, digamos, para esta modalidad. Y ahí nosotros vamos a pagar por cada árbol que plante, si son especies muy comerciales, 940,000 colones, 940 colones, si son especies nativas, 1.393 colones por cada arbolito que se planta. Entonces, ves, ahí ya comienzan a ver también las diferencias y la importancia de esta otra modalidad. Se paga también muy diferente, el primer año se va a pagar la mitad, el tercer año un 25% y el último año un 25%. ¿Y eso para qué es? Para también comenzar a diversificar la producción de las fincas, dejar de lado esos cafetales solamente, entonces comenzar a meter árboles de sombra en los cafetales, árboles en el contorno de los caminos, barreras rompevientos, toda esta cuestión que en las fincas nos van a garantizar también el mejoramiento ambiental, porque serían más árboles también al sistema y que se van a adicionar a las áreas que ya tiene el sistema de áreas protegidas estatales, el SINAC, y las áreas que nosotros tenemos en el régimen de pago de servicios ambientales.
Ya les he hablado un poco de cómo ha sido ¿cómo se llama? La trascendencia de la parte legal, la trascendencia de la institucionalidad, el mecanismo financiero y ahora sobre los mecanismos de control y monitoreo. En un principio, pues para todo el mundo era muy difícil, allá por el año 95, 96, porque cómo ir a verificar todos estos bosques. Antes era agarrar las botas de hule y irse a meter a la montaña y ver si ir hacia. Ahora, gracias a Dios, la técnica nos ha facilitado mucho las cosas. Igual hacemos las giras de campo, como todos los profesionales hacemos las giras de campo. En el sector forestal vamos a las oficinas van, pero ya comenzamos a utilizar los sistemas de información geográfica. Ya nosotros podemos con los GPS determinar cuánto es el área de las fincas, con foto aérea poder determinar también las coberturas. Entonces se nos hace más fácil también el poder monitorear, el poder realmente determinar cuánta es la cobertura, qué realmente está ingresando, qué tipo de bosque está ingresando. Y tenemos un sistema integrado de información, de pagos de servicios ambientales, que es una plataforma en Fonafifo, pero que ya está amarrada a catastro, al registro, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a diferentes instituciones. Entonces, cuando ya yo comienzo a meter la información, se comienza a crear un archivo digital con la información de quién es el dueño de la propiedad, cuánto mide realmente esa finca en catastro, en registro. Entonces ya comenzamos también a formar lo que es el famoso archivo digital, que también ya nos quita de encima un montón de papeles, ¿verdad? Todo esto lo que nos garantiza es que a los organismos internacionales les podamos realmente dar las estadísticas reales de qué es lo que está ingresando al programa, cuál es el tipo de beneficiarios que tenemos, si son personas físicas, si son personas jurídicas, si son políticos que se están metiendo ahí. Todo eso ya nosotros lo podemos determinar, ¿verdad? Si realmente le está llegando a la gente que nosotros queremos o pretendemos que le llegue. Cuál es la cantidad de mujeres que están participando en el programa, cuál es el porcentaje de fondos que le están llegando a los territorios indígenas. Todo eso, gracias a Dios, lo tenemos bien documentado para que si es la Contraloría General de la República, si es la Oficina Nacional Forestal, si es el Banco Mundial, si es el Colegio de Agrónomos, ya nosotros poderle dar también los detalles de cuánto tenemos. ¿Y esto por qué se los digo? Porque ustedes van a ver la importancia que es también para el país el alcanzar la neutralidad que dijeron que querían alcanzar. Porque Fonafifo con eso está garantizando 300.000 hectáreas en territorios privados bajo alguna cobertura, que en algún momento nos van a servir de colchón o de compensación para las iniciativas que quiere el gobierno, ¿verdad?, de alcanzar esa neutralidad. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues bueno, cuando se determine cuánto es el grado de impacto que tiene el país en ¿cómo se llama?, en contaminación, digamos, por la flotilla de carros, de buses, industria, cuando ya podamos determinar realmente cuánto estamos contaminando, por lo menos ya tenemos la plataforma o la línea base para decir, bueno, tenemos 300.000 hectáreas en pagos de servicios ambientales que nos va a ayudar a buscar ese equilibrio que el país requiere. Algunos logros, ¿verdad?, del programa, que es lo que a veces más importa si realmente ha sido exitoso o no. Más de 1 millón de hectáreas sometidas al programa desde el año 97, que fue así como cuando realmente inició, hasta el año 2017, que es el año anterior, que tenemos las cifras ya ahí. Eso equivale a un 89.7 en la modalidad de protección de bosques. Las otras son en las otras modalidades, y aproximadamente equivale a un 17% del país, ¿verdad?, que ha ingresado en algún momento a este programa de pago de servicios ambientales. Entonces, si ya cuando uno ve que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene 26% del territorio bajo alguna categoría de parque o reserva, todas esas que nosotros podemos ir en cualquier momento, que 26% del territorio son del Estado protegidas, les sumamos este 17%, o sea, ahí les cuento que no todos los países pueden tener esa cantidad de área realmente protegida. Más de 10.000 familias que se han involucrado
en el programa. Entonces, a pesar de, como que les dije, no es de carácter social, pues realmente estamos favoreciendo a la economía de las pequeñas familias, de estas familias. Una inversión que supera o ya ronda casi los 400 millones desde que se creó el programa, que han sido direccionados hacia lo que es la protección de los recursos. Y no solamente es verlo como del hecho de que nosotros les estamos pagando por lo que se está contaminando, sino que también le ha beneficiado a esos dueños de fincas, ¿verdad? Una inversión genera empleos, ¿verdad? Porque no solamente los técnicos que tienen que hacer los informes que nosotros requerimos, sino que también las modalidades de reforestación, sistemas agroforestales necesitan que estén dándole mantenimiento a esos cultivos de árboles, a que se creen viveros para dotar a esta gente que ingresa al programa de ese material que se va a requerir. Entonces se ha creado empleos, más de 152,000 hectáreas han sido colocadas en los territorios indígenas, con una inversión que se aproxima a los 40 millones de dólares que le han llegado a los indígenas. Entonces, también la importancia de todos esos convenios internacionales que el país se comprometió también a ayudar o a por lo menos a devolverles parte de lo que le hemos impactado también en estos territorios indígenas. Algo que tal vez no sé si ustedes lo recuerdan, hace como 3 o 4 años se hizo como un acto ahí significativo de que FONAFIFO ya había alcanzado por lo menos el plantar un árbol por cada tico que estaba en el país. Costa Rica actualmente ronda los 5 millones de habitantes. Hace 3 o 4 años habíamos alcanzado esa cifra, entonces podíamos garantizar que por cada uno de ustedes que estaba aquí sentado ya habíamos plantado aunque sea un árbol. O sea, no necesariamente ya era cierto, pero por lo menos ya podíamos tener esa convicción de que por cada uno de ustedes habíamos plantado un árbol. Actualmente ya andábamos por los 7 millones de árboles, ya hemos pasado ese récord, y eso yo creo que no todos los países lo pueden también decir. Como les decía a ustedes, una meta que nosotros hemos, y uno de esos logros es el mantener esas 300,000 hectáreas siempre. Aunque como les dije hace un rato, hemos ya alcanzado 1 millón en todos esos años, pero anualmente mantener 300,000 bajo el programa. Y eso lo hemos mantenido en los últimos años, nunca hemos bajado de eso. El PCA es un instrumento eficaz para detener la tala ilegal y el cambio de uso del suelo. Yo creo que con lo que les he dicho ya saben por qué menciono este logro, ¿verdad? Porque al garantizar una modalidad de reforestación y sistemas agroforestales le quitamos esa presión al recurso. La participación de las empresas privadas pues ha aportado bastante al desarrollo del programa, y también las empresas internacionales. Algo muy importante que es que este programa es un instrumento replicable. Aunque desde hace 25 años se le dio a FONAFIFO la tarea de llevar la bandera del programa, pues no necesariamente nosotros tenemos las verdades absolutas de esto, ¿verdad? Si ustedes lo han oído, la empresa de servicios públicos de Heredia tiene una modalidad de pago de servicios ambientales. Algunas instituciones no necesariamente acuden a FONAFIFO para tener un programa de pago de servicios ambientales, y si ellos quieren que nosotros les orientemos un poco de cómo aplicarlo, pues con mucho gusto también les ayudamos, porque nosotros sabemos que esto al final son réditos ambientales y que benefician no solamente al Estado, sino a nivel global. El manejo de las coberturas y los diferentes ecosistemas es muy importante. Algo que nos sentimos muy orgullosos, y que yo en lo personal me siento muy orgulloso, es que por lo menos unas 2 o 3 veces al año llegan comitivas internacionales a FONAFIFO a que les expliquemos cómo ha mantenido Costa Rica 25 años de un programa de pagos de servicios ambientales. Aquí es muy importante que nosotros descatamos, bueno, han pasado, yo creo que ya con el nuevo presidente han pasado ya 8 legislaciones, y todos los diferentes ministros, que han sido mucho más de 8, han visto la importancia de mantener el programa, y lo han ido también modificando y lo han ido actualizando y han ido perfeccionando un poco las técnicas. Entonces eso también ha sido un compromiso que, independientemente del color que hayan tenido, la importancia que le han dado al programa.
yo sé que es un cuadro muy grande, pero así como en referencia también para que poner en números todo lo que les he ido mencionando y ya como para ir acabando también, ¿qué significa todas estas palabras que les he dicho yo? Bueno, que en todos estos años hasta el 2017, en las diferentes modalidades, la distribución de cuántas hectáreas han habido. En protección de bosque, alcanzar, como les dije, 1 millón de hectáreas en protección. En lo que son sistemas agroforestales, los 7 millones de árboles. En las diferentes modalidades que se han establecido, que no les mencioné todas, nosotros llevamos el récord de cuánto se ha logrado alcanzar. Y eso también nos indica cómo ha variado en el tiempo, ¿verdad? No todas las modalidades han estado de un principio. Hay algunas que no estuvieron, como los sistemas agroforestales que empezaron a partir del año 2003, también por una necesidad de esos pequeños productores ingresaran al programa. ¿Y esto cómo se refleja en números? Como les decía, bueno, eso está aquí en colones, pero aproximadamente 388 millones de dólares. También, y de dónde han venido esos fondos, ¿verdad? De los diferentes entes financieros durante todos los años, ¿verdad? Limitantes, como todo, igual el programa no está exento de tener también sus problemas, ¿verdad? Y sus cosas por mejorar, que gracias a Dios eso es lo que también le da el dinamismo que tiene y que nosotros somos conscientes que todavía hay mucho por ir mejorando. Limitantes legales también que podemos achacar a los individuos que intentan ingresar al programa, ¿verdad? Como les decía un principio, a veces nos traen la solicitud y cuando nosotros comenzamos a verificar los atestados, tal vez esa finca tiene un problema de una hipoteca o ya está porque el banco se la vaya a rematar. O tal vez me la presentó un señor y la finca realmente era del abuelo o de la abuela o están diferentes derechos. Todas esas limitantes legales pues a veces hacen que fincas muy buenas, digamos, muy buenas en el sentido, entre comillas, de la priorización que tiene el ministerio, no puedan ingresar, ¿verdad? Que se queden por fuera. Entonces eso hay que irlo mejorando. Todavía en Costa Rica hay un gran número de fincas que están en posesión, que no están inscritas, ¿verdad? Todavía hoy en el año 2018 hay un montón de fincas que lo único que tienen es un papelito, un dibujito que me dice esta finca es mía, y ya cuando nosotros intentamos ver si puede ingresar, comenzamos a tener conflictos con los colindantes. Realmente la finca no mide lo que el señor decía, a veces mide hasta más, pero si no está bien determinado pues no puede ingresar. Entonces también esos son problemas que tenemos a la hora de poder meter también fincas muy, muy buenas, porque esos sectores de fincas que están en algún grado de posesión realmente están en territorios de un alto valor ambiental. No es que estas fincas están aquí en el área central, muchas están allá ubicadas realmente en montañas que uno dice vale la pena cuidarlas, pero no tienen los documentos para poder direccionar los fondos públicos. Falta cómo medir estos impactos del programa de pago de servicios ambientales. Aunque la ley creó esos 4 servicios ambientales que les he ido mencionando, sabemos que hay muchos más servicios ambientales y muchos más impactos de mejora que se ha dado. No solamente el decir, o que Carlos diga aquí 300.000 hectáreas, ¿no? Pero ¿qué significan esas 300.000 hectáreas realmente? Hay beneficios que todavía nosotros no hemos podido medir, ¿verdad? Falta una adecuada contabilidad para registrar dentro del Producto Interno Bruto del país la importancia de un programa como este, que es uno de los programas también más exitosos que tiene el país, pero está invisibilizado a nivel ya de la economía del país. ¿Cuánto significa esta belleza escénica que le estamos dando al sector turismo? ¿Cuánto significa el proteger la biodiversidad que tienen esos bosques? Eso no está reflejado, digamos, en la parte económica. Se requieren más recursos, como les decía. Pensar que un 52% de las solicitudes se quedan por fuera, quiere decir que a pesar de esos 34.000 colones por hectárea, el programa tiene una buena demanda. Y la gente, igual, a la gente, digamos, en el caso personal, yo un año les digo, no, disculpe, es que este año no tengo fondos para usted, y el otro año yo lo veo haciendo fila otra vez y solicitándome citas. Entonces quiere decir que esos montos sí se hacen atractivos para ese sector, ¿verdad? Una lenta apertura del mercado de carbón
y eso es muy importante acotarlo. Aunque nosotros tenemos como país esas reservas de 300.000 hectáreas de bosques ahí, ¿verdad? Todavía realmente el mecanismo de mercado a nivel internacional no nos está pagando por eso. Actualmente el costo de la tonelada de mitigar carbono en los bosques se paga como a $5 por tonelada. Y eso, cuando uno ve también cuánto estamos pagando, cuánto se ha invertido el país, pues no da la ecuación, ¿verdad? Se requeriría un poco más de apertura, que más países se comprometan, como en algún momento lo han dicho en las diferentes convenciones internacionales, que los países que más contaminamos le vamos a pagar, pues de ahí, eso lo han dicho, pero no lo han cumplido como uno esperaría. Todavía una mejora en el acompañamiento técnico, en el acompañamiento regencial de esos proyectos, más asesoramiento técnico, porque cuando a mí me presentan estudios técnicos me indican una cosa y cuando voy al campo, como en todo, a veces se encuentra uno otras realidades que hace a veces que tengamos que cortar o parar algunos proyectos y tengan hasta que devolver esos fondos que les hemos dado porque a veces no cumplen realmente con los requisitos. Otra cosa muy importante, debemos determinar cuál es la metodología para medir los inventarios de carbono. Y esto es muy importante porque hay gente que utiliza la teoría que para poder determinar el carbono que estos bosques nos dan, hay que cuantificar toda la biomasa, ¿verdad? Pero cuantificar toda la biomasa significa no solamente medir el volumen del tronco del árbol, sino que habría que ver cuántas hojas tiene, cuántas ramas tiene, cuánta raíz tiene, y eso todavía no lo hemos determinado a nivel del país. FONAFIFO en este momento lo que está haciendo para determinar y hacer algunos cálculos de cuánto tenemos de mitigado de carbono, lo que hacemos es utilizar la metodología de solamente las trozas comerciales, o sea, el tronco del árbol. Desde la base del tronco a una altura comercial que regularmente ronda los 8, los 12 metros de altura, nosotros hacemos sacamos el área basal y determinamos cuánto carbono tiene esa estructura forestal, cuánto se ha acumulado en esa madera que está ahí. Hay gente que dice, no, tenemos que ir más allá, las ramas están llenas de carbono, las hojas tienen carbono, la raíz tiene carbono. Lo que pasa es que medir eso no es barato, ¿verdad? Por ejemplo, la academia lo ha hecho. Yo sé que el tecnológico en su escuela forestal, la universidad, ha sacado árboles de raíz, como las películas, las sacude, las pesa y pueden determinar, pero eso tiene un costo muy elevado, ¿verdad? Entonces también debemos determinar cuál es la metodología para realmente cuantificar cuánto carbono tienen estos bosques. Y como les decía un principio, también para lograr la neutralidad del país, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que una empresa contratan a alguien que se lo estime. Bueno, ¿cómo va a estimar el país las emisiones de carbono reales que tiene a nivel público y privado? ¿Verdad? Para decir realmente vamos a alcanzar los objetivos de la neutralidad dentro de ¿qué? 2, 3 años que hacen falta. Eso todavía no está muy claro, ¿verdad? FONAFIFO está haciendo la parte suya, que es la protección del recurso, ese stock de carbono, pero esta otra parte todavía no tenemos muy claro. Cuando nos dicen que vamos a alcanzar la neutralidad, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿qué están estimando en emisiones y cuál es la metodología para determinar, ¿verdad? Hasta aquí la presentación. Espero que con esto poquito que les haya hecho, les haya quedado claro cuáles son los mecanismos de compensación que tiene el Estado, qué es lo que estamos pagando, más o menos que se hagan una idea cuál es el monto que estamos pagando. Y tal vez esta última imagen de cierre, que es muy importante, si ven aquellas primeras de allá, las 6 primeras imágenes de arriba, fue lo que sucedió el siglo pasado y cómo ha ido mejorando la cobertura a nivel país. No realmente solo por las acciones de FONAFIFO, porque ahí hay que sumarse muchas otras acciones, acciones privadas, acciones del Sistema Nacional de Conservación, muchas acciones que han hecho que se revierte ese proceso. En el año, ¿qué está ahí? 97, ya habíamos podido alcanzar una cobertura de un 42%, en el 2040 y algo, que aquí no veo muy bien, pero el último análisis de cobertura
que adivinen quién lo hizo FONAFIFO, por tener, digamos, toda la estructura ya de mapeo del país. Fue en el año 2010, hace 8 años, hicimos este mapa de cobertura y pudimos determinar que más o menos un 52.3% del país ya está nuevamente con alguna cobertura forestal. Eso ha hecho de Costa Rica, y que nos sintamos orgullosos, uno de los pocos países que ha logrado eso a nivel mundial. Llegar a tener aquellos datos de casi un 20% de cobertura, a revertir ese proceso, y yo creo que todos ustedes lo tienen bien claro. O sea, sí, Costa Rica ha hecho algo. Tal vez ustedes no identificaban qué, pero han sido este tipo de acciones, ¿verdad? Este tipo de proyectos que han ayudado, porque como les dije en un principio, no solo, tampoco me tengo que echar todos los elogios a FONAFIFO, han sido otras instituciones, otras acciones, pero que han logrado llegar a esto, a que la cobertura ahora sea mucho más alta. Igual, la diferencia de la manera en que se sacan esas estimaciones pues, es muy abismal. Si a mí me preguntan cómo se estimaron las del siglo pasado, yo no sé, fueron al campo, tomaron fotos, no sé, pero por lo menos estas ya están tomadas con un poco más de técnica, ¿verdad? Y les agradezco, ¿verdad?, la atención. Igual, si tienen alguna consulta, con mucho gusto les abro el espacio. ¿Alguna consulta o comentario? Si no, ahí les agradezco también. No. Vean qué interesante, ¿verdad? Es algo que poco nos cuestionamos, ¿verdad? O que poco nos informamos. Hoy es el Día Mundial del Ambiente y organizamos esto para sensibilizarnos, para conocer qué es lo que está pasando y qué está haciendo el país. ¿Verdad que FONAFIFO está haciendo muchas cosas? Tal vez don Carlos lo mencionó y algunos se han incorporado tarde, pero nada más quiero decir, por ejemplo, uno tiene, o sea, por solo existir, por solo hacer cualquier cosa que hagamos, contaminamos, o sea, producimos algún efecto en el ambiente. Entonces hay mecanismos de compensación. Y don Carlos nos mencionaba, por ejemplo, que la selección, y bueno, todos podemos hacerlo cuando viajamos o cuando, por todo lo que hacemos, podemos adoptar medidas para compensar. Hoy, por ejemplo, aquí en la universidad hemos plantado muchos árboles. Desde ayer estamos en eso y hoy también. ¿Por qué? Porque por cada edificio que construimos, nosotros tuvimos que talar algunos. Y eso se hace de una forma muy seria, con un agrónomo, ¿verdad? Se eligen las especies, se eligen de tal manera que priven varias cosas. Una es que se compense lo que hemos hecho, ¿verdad? Y se lleva un registro, hay que certificarlo y demás. Y lo otro que tenemos que hacer es elegir aquellas especies que de verdad sean de utilidad para el ser humano, ¿verdad? Que no le afecten, que no sea algo tóxico y que le sean de utilidad a los seres vivos, a los pajaritos y a todo lo que tanto nos gusta tener. Don Carlos también nos menciona ya ahora otra cosa diferente, es tener la posibilidad de tener un bosque, una propiedad, una finca, ¿verdad?, con posibilidad de incluso recibir un beneficio, que parece poco, pero depende de lo que uno tenga, ¿verdad? Entonces, para que aprovechemos, estoy redondeando un poco la idea, porque yo sé que muchos se han incorporado tarde y agradezco a los que empezaron por haberse quedado, porque yo les había dicho que era más corto, pero de verdad ha sido muy interesante, muy rico, y aprovechemos para hacer consultas. Perdón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda con este programa, bueno, el que estaba mencionando usted, que es mixto, ¿no? Es tanto de producción como de los sistemas agroforestales. Exacto, los sistemas agroforestales. Tengo una duda, ¿qué tipo de especies son las que se pueden contemplar o las que ustedes contemplan como aptas? Porque, por ejemplo, si tengo árboles frutales de los cuales yo también puedo obtener mi producción, pero esos árboles van a tener una vida, no sé, aproximadamente, ¿cuánto tendrán? ¿20 años? Menos. ¿5? Me dicen por aquí atrás. Menos, Okay. Sí, por ahí andan más o menos. Entonces, ¿esos árboles ustedes los contemplan o no? Esa es muy buena pregunta, porque digamos, uno que es ingeniero forestal casi que lo ve muy obvio, pero sí es una muy buena pregunta porque los productores nos llegan a decir, pero ¿qué puedo sembrar? Y uno les dice, bueno, la finca, para empezar, hay que ver dónde está ubicada, cuáles son las especies que alrededor de esa finca se dan. Yo desde aquí, de la oficina mía en San José, yo no le puedo dar la receta a nadie,
Por eso es que nosotros necesitamos un acompañamiento de alguien que vaya a esa finca, alguien que verifique cuáles son las especies que hay alrededor, porque también todas las especies son muy diferentes, cuáles son los objetivos de él también. Nosotros lo que manejamos es que nosotros le decimos al señor que por lo menos de los árboles que vaya a sembrar, un 20% sean de uso forestal, independientemente de la especie que quiera plantar. Ahí podemos hablar de pinos, cipreses, teca, melina, cualquier árbol que a futuro le vaya a proporcionar madera que pueda utilizar dentro de su propia finca, y que un 80% sean de uso múltiple. Ahí podemos estar hablando que él puede meter árboles de sombra, si es lo que tiene es un cafetal, frutales, árboles que le vayan a dar alimento a los animales, que no necesariamente son los mismos frutales que nosotros consumimos, sino que él diga, mira, este huitite me está jalando a pajaritos de cuando. Ese tipo de árboles nosotros se los aceptamos, no necesariamente tienen que forestar, pero mantener por lo menos esa proporción de un 20% de árboles para que también tengan la parte forestal incluida en sus actividades productivas. ¿Más preguntas? Tal vez como cierre, y tal vez ustedes dirán, bueno, este programa está hecho para otro nivel de personas, gente que puede ser financiador o gente que tiene terreno. ¿Qué puedo hacer o qué pueden hacer ustedes? Hay una iniciativa que nosotros estamos trabajando ahora con el Fondo de Diversidad Sostenible, ¿verdad? En el mismo FONAFIFO, que es que ahora tenemos un marchamo ecológico. Es más, desde hace 3, 4 años tenemos un marchamo ecológico, un marchamo que cuesta $12 al año. Entonces, que es también muy de cada una de las personas que lo quiera adquirir, no es como el marchamo del gobierno que es obligatorio, no, ese es simplemente una que les nazca a ustedes, decir, voy a pagar $12 al año, se lo voy a pegar al carro y por lo menos mitigo lo que mi carro lo está haciendo. Entonces, esas son las acciones que son pequeñas, si ustedes lo ven así, son $12, pero que al final van acrecentando el programa y nos va a permitir a nosotros, no sé, tal vez llegar un día a tener un 60% de cobertura. Y lo digo eso porque también tenemos que ser conscientes que también nosotros ya no podemos competir por el uso urbano de la tierra o la agricultura. Yo no puedo llegar a sacar a todos los papeles de Tierra Blanca porque después se crea una crisis alimentaria. Entonces, digamos, en ese sentido también lo que nosotros hemos ido alcanzando, sabemos que tenemos que irlo mejorando, y por eso también todas las acciones que podamos hacer para mejorar fincas es muy importante, y que cada uno de ustedes también vea que pueden aportarnos ayuda digamos, desde su propia iniciativa. Sí, excelente. Vean que podemos aportar dinero, pero también podemos apuntarnos en campañas de sensibilización, ¿verdad? Para que pase esto. Me decía un colega que parece que hay mucha gente que queda por fuera de esa posibilidad de acceder a esos recursos. Es precisamente por eso, por falta de financiamiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos al final. Entonces, veamos que también, si uno tiene desde las instancias donde ustedes más adelante van a estar ocupando un puesto de incidencia en las comunidades o en lo que sea, podemos nosotros igualmente llevarnos el mensaje y saber que bueno, que ahí tenemos todos una cuota de responsabilidad personal, grupal y asociativa, ¿verdad? Podemos incorporarnos a otros grupos que están precisamente en esa misma línea. Bueno, yo quiero a don Carlos darle un gran agradecimiento porque hoy incluso está de vacaciones y hizo el favor de venir a darnos esta charla, y a todos ustedes también por estar acá y porque ojalá el mensaje cale y de verdad no sea solamente una charla más. Agradezco a don Carlos y a otros compañeros de otros grupos, don Carlos Murillo, profesor de la escuela, y tenemos otros profesores que también han hecho el favor de facilitarnos los estudiantes. Muchas gracias a todos ustedes. Igual ahí les queda el correo, por si en algún momento ustedes conocen a alguien que quiere ingresar al programa, que desconozca con mucho gusto, si me mandan la información, yo ahí les puedo devolver también todos los datos que ustedes quieran saber. Y muchas gracias entonces. Es un certificado de agradecimiento que la escuela acostumbra hacer a las personas que nos acompañan. A
Juan Carlos por esta actividad. Bueno, muchas gracias por estar acá. Quienes van a participar en una charla que hay ahora más adelante pueden quedarse o como gusten, ¿verdad? Gracias, jóvenes.